Bueno, en la primera parte, al final, Martín estaba comentando de que, pues, la izquierda obviamente no puede adoptar el mismo estilo de radicalización de la extrema derecha ni que quisiera, ¿no? Pero hay que entender que no estamos en un momento como anteriormente donde había dos lados muy polarizados. Lo que tenemos ahora es un lado muy polarizado que es la extrema derecha, mayormente, y otro lado que está más bien a la defensiva ante eso. Y luego apenas ibas a decir que entonces tenemos que pensar de manera estratégica muy diferente ante justamente eso, ¿no? Tú hablaste en tu artículo a veces de hacer, cuando sea necesario, alianzas defensivas. Hablaste del caso de Lula, que hizo alianzas con partidos más de centro, pero con Lula encabezando el proyecto, o el caso de Francia con el nuevo Frente Popular, que tuvo una ventaja interesante, que estuvieran peleando contra la derecha, pero también contra su propio movimiento de manera interna, y tuvo el buen efecto, el buen resultado que el macronismo, melancholismo, dije macron, el melancholismo terminó siendo la parte numéricamente mayor, y los viejos socialistas en una posición de ser relegados, ¿no? Entonces, pues, tuvo un buen efecto, aunque, pues, ahora, pues, está desdibujada esta alianza y parece que los socialistas se están traicionando ahí, ¿no? Hablo de eso, una manera de formular en un caso donde no hay la fuerza social que había antes, ni en los sindicatos, ni en el movimiento obrero, ni en los partidos hegemónicos de antes, ante una envalentonada ultraderecha con esta idea de estar en la defensiva, alianzas defensivas, pero luego dicen, pues, pero luego si hacemos alianzas defensivas, pues nos va a tragar la inercia de siempre, y vamos a estar en lo mismo, ¿no? ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo avanzar? ¿No? Yo creo que esta es la pregunta muy nítida. Yo creo que es un dilema político de difícil resolución. Hay que ser honestos con nosotros mismos, porque corremos un doble riesgo. Como efectivamente no hay una polarización hacia ambos lados, ¿no? Simétrica, no es que podamos apoyarnos en la radicalidad de nuestro propio campo para enfrentar a la radicalidad del campo ajeno, que era un poco hasta la situación en los 30, ¿no? Había todavía tentativas revolucionarias en Alemania, por ejemplo. Bueno, lo que tenemos es una situación mucho más defensiva, donde podemos caer en dos errores o dos riesgos. Uno es mantener una política muy intransigente en términos de alianzas, tal vez pensando en la expectativa de conectar por izquierda con esta rebeldía antisistema que parece expresar la extrema derecha. Esto circula como hipótesis en intelectuales o en corrientes políticas. Y en ese caso yo creo que simplemente vamos a ser insuficientes para frenar la reacción. Y es muy probable que la reacción se abra paso. Ahora, si somos muy amplios en nuestra política de alianzas y cedemos la dirección a las fracciones, por ejemplo, socioliberales, es posible que terminemos, incluso aunque tengamos triunfos electorales coyunturales, que terminemos fortaleciendo las fuentes sociales de la extrema derecha, ¿no? Porque la extrema derecha se nutre en parte de que la izquierda asume un programa de austeridad, o la izquierda más institucional, moderada, los socialistas franceses o los laboristas ingleses, lo que fuese. Un poco algo de eso sucedió con los demócratas, ¿no? Entre el primer Trump y el segundo. El segundo Trump es un Trump fortalecido por el fracaso de la política demócrata. Sí. Entonces me parece que yo utilizo una frase que se adjudica a Lenin. No estoy muy seguro de que sea cierta, porque no encontré la fuente, pero Lenin dice: hacer política es caminar entre precipicios. Yo creo que tenemos un precipicio, un doble precipicio, digamos, en ese sentido. Necesitamos a ver, y ahí vienen los ejemplos que vos mencionabas. El caso del Frente Popular, nuevo Frente Popular francés, y el caso de la coalición que devuelve a Lula al gobierno, me parece que muestra bien el tipo de política que se puede tener y sus límites al mismo tiempo. Porque vos reconstruías recién. En ambos casos, a ver, para tomar una categoría clásica, no son frentes obreros, un frente único obrero, como hubiese dicho la Internacional Comunista en los años 20, ¿no? El PT, en mi opinión, no es un partido obrero independiente, ¿no? Es un partido más moderado, tuvo un proceso de social liberalización en algún momento, y que además hizo acuerdos con partidos ya no centristas, en algunos casos partidos de derecha, ¿no? En el caso de Francia, el Partido Socialista es un partido neoliberal o social liberal, ¿no? Ahora, esas coaliciones tuvieron algo interesante, que es que el eje político no estuvo puesto en esas fracciones, en los sectores más a la derecha, sino estuvo puesto en Lula, no en Alvin,
y en Mélenchon y no en los socialistas. Entonces, eso permitió una coalición electoral competitiva contra la extrema derecha y a su vez inaugurar un campo de disputa al interior de esas coaliciones, no necesariamente en el sentido partidista estricto, sino en la dinámica política que abren, por presionar para que vayan más lejos y no sean una mera aplicación o un retorno a políticas socioliberales. Porque si se diera esto, y con esto termino, contribuimos al relato que es más funcional a la extrema derecha, que es que la izquierda aparece como la pata progresista del status quo y como un apéndice domesticado, y la extrema derecha como la única fuerza antisistema. Entonces, por eso me parece que es un dilema de muy difícil resolución y tenemos que mirar las experiencias y ser muy, muy cautelosos con ser muy asertivos, ¿no? Es una tensión difícil. Tengo un par de preguntas, no sé si tienes otra. No, adelante. Estoy guardando una para el final. Okay. Para ti, David, y luego Martín, ¿puedes hablarnos un poco? ¿Cuándo ganó Meloni? Yo vi tu entrevista en The Jacobin Show en YouTube y tú pues hablaste mucho de cómo Meloni llegó a ser y realmente su partido hay que realmente reivindica algunas de las cosas más oscuras ahí del fascismo de ahí. Y dijiste algo muy importante que pues en Italia se había desdibujado la diferencia entre derecha y ultraderecha, ¿no? Que se había normalizado este discurso, ¿no? Interesante. Se había desdibujado la diferencia, se había normalizado una retórica que antes hubiera sido por lo menos retóricamente rechazable. Pues ya varios años después, ¿cuáles han sido los efectos en Italia de este desdibujamiento? Cuando hablo de la extrema derecha en Italia, es normal que cuando hay debates tengo un debate con alguien del partido de Meloni, siempre dicen la misma cosa, que tú eres obsesionado con el pasado, con la historia del fascismo, de los nazis, etcétera, de los años 40, pero tenemos que hablar de los problemas reales de las personas. Tienen razón a decir El problema es que cuando yo escribo de las cosas italianas, los periódicos o aún los públicos extranjeros quieren hablar de la identidad fascista y no tanto de los problemas sociales italianos. La peor cosa que ha hecho el gobierno de Giorgia Meloni fue abandonar y cancelar los beneficios sociales para los sin empleo y los mal pagados. Y nadie habla de en otros países, en el Economist, Financial Times. Cierto. Por supuesto que no. Pero es un partido de extrema derecha y de una cultura fascista histórica que ahora encarna la vanguardia de las políticas neoliberales en Italia. Y todos los periódicos liberales y centristas en Italia apoyan al gobierno de Giorgia Meloni. Hay un enlace con lo que ha dicho Martín antes, es que estas fuerzas políticas se presentan como fuerzas radicales y sin duda aprovechan o saben explotar la crisis de la izquierda popular o trabajadora que existía hace 40 años. Y estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Es que cuando decimos que el Partido Socialista francés haya traído la clase obrera, pero es que alguien que tiene 40 o 50 años no ha
nunca visto ese partido hacer algo para las personas que trabajan, ¿no? Entonces, y en Italia también es así, ¿no? El Partido Demócrata italiano es así. Pero el aspecto radical de ese partido no es que quieren desafiar los potentes del mundo, la UE o OTAN, etc., ¿no? Pero tienen un importante voto obrero. Y no es un voto de los más pobres que quieren la restauración de un pacto social, más socialdemocracia en salsa nativista y nacionalista. Muchos que votan ese partido son los que no son los más pobres, son aquellos que tienen que pagar el coche, la hipoteca, que se sienten demasiado, que tienen que pagar demasiado impuestos y no ven movimientos de izquierda o un movimiento obrero que logra conseguir algo de material serio desde hace 40 o 50 años. Y entonces esas personas no votan para atacar el capitalismo o aún el mundo de la financia, etc. Votan para punir y castigar otros trabajadores, otras obreras que según ellos no hacen nada y quieren el estado de bienestar que ellos mismos tienen que financiar. Y ese es el problema, que el radicalismo de esos partidos es dirigido contra otros sectores de la clase trabajadora y no contra los potentes, contra el capitalismo. Y este es el problema del populismo de izquierda, el motivo por qué no logra o que no es competitivo como la derecha populista o extrema derecha, es que la izquierda tiene que hacer mucho más para vencer, porque tiene que transformar la sociedad. Y este es también el problema del movimiento de Mélenchon, la France Insoumise. Yeah. El suceso el éxito de este movimiento es que ha mantenido el frente de conflicto aún al nivel retórico y de propaganda, ¿no? Hay un conflicto, dice lo que quiere, no es interesado a llegar a compromisos con la prensa, etc., ¿no? Entonces, en un clima de momento en el cual hay momentos importantes de conflicto social, pero que no han vencido, sí. No es que han derrotado la reforma de las jubilaciones, ¿no? En ese sentido, ha mantenido un frente, ha evitado la desaparición de la izquierda popular trabajadora, pero no es que logra crear una fuerza social o aún electoral radical de masas. Y tiene ese problema de la alianza con los peores enemigos, los socialistas, porque por supuesto, después de las elecciones del año pasado, en el que el nuevo Frente Popular ha conseguido casi 200 diputados, han reivindicado el derecho de gobernar. Este gobierno sería un desastre total, ¿no? Porque no es posible con esta coalición desafiar las normas austeras de la Unión Europea. Sí. O entrar en conflicto con el proyecto de remilitarización. Este es el problema, ¿no? Es que hay un niche electoral de France Insoumise aún importante, pero
el problema de construir un movimiento o las energías para vencer en el plazo de las próximas elecciones presidenciales, aún no anticipadas, me sembra muy difícil. Y el problema, según yo, es que la extrema derecha, el partido de Meloni, el partido de Le Pen, aún esos partidos con una política económica thatcheriana, de recortes sociales, de aún más disciplina de la fuerza de trabajo, etc., es que logran presentarse en un cierto modo encarnar una identidad trabajadora de los explotados, las víctimas. Y la izquierda en muchos países no logra aún pronunciar esas palabras de hablar de clase. He empezado hablando de clase, que para nosotros, de Jacobin, el hilo rojo, no se dice filo conductor, pero hilo rojo, es la clase, esta dimensión del conflicto. Y pienso que aún en un contexto en el cual no hay movilizaciones de masas, los sindicatos así fuertes de hace 40 o 50 años, si tiene que mantener o defender estas palabras y este lenguaje, este idioma de hablar del trabajo, de la condición de la clase obrera y en ese sentido mantener un frente de conflicto e insistir sobre este elemento más que defender un vago sentido común progresista o europeísta, etc. Y es interesante también que Mélenchon es uno de los pocos líderes europeos que habla mucho de México, que viene a México y que era amigo de López Obrador. Sí. No, pues yo una de las cosas que iba a decir era, pues ante este fenómeno, ¿no?, de la clase trabajadora coqueteando, siendo seducida por la derecha y, pues, como se puede decir, ¿no?, votando en contra de sus intereses, un ejemplo de que eso se puede revertir es México. ¿Y por qué lo digo? En la elección del López Obrador, sí, definitivamente vimos que un gran segmento de la clase trabajadora votó por López Obrador, pero sí mayoritariamente, pero no abrumador. Mientras que en la elección de Claudia se consolidó, pero de una manera muy firme. ¿Y por qué? Porque entregaron resultados para la clase trabajadora. Ahora, ellos no tienen tanto ese lenguaje de lucha de clases. Sí se ve y se da dentro de los espacios del Partido Moreno, el PT, y en el Instituto de Formación Política, por ejemplo, pero no tanto en la retórica, pero sí se ve, pues, los cambios materiales en la calidad de vida de la clase trabajadora. Aunque sí, AMLO volvió a introducir un lenguaje de clase sin usar la palabra clase. Ah, sí. ¿No? Si hablamos, por ejemplo, él empezó a hablar de pueblo y no sociedad civil como la derecha, hablaba de los fifís y los machuchones, los de arriba, los élites de la prensa y ahí... O el simple hecho que hablaba de los pobres. O sea, ¿cuándo vas a escuchar a un político hablar de los pobres, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también pudiera ser muy interesante para gente que quiere aprender. Pues sí, porque hay una realineación, ¿no? A realignment as opposed to a de-alignment. Sí. Edwin Ackerman ha escrito acerca de eso en New Left Review, Sidecar. Sí. Muy buenos artículos. Aquí hubo un incidente, una escena muy celebrada de una marcha opositora, creo que era en Querétaro. Bueno, no era la Ciudad de México, ¿no? Hasta la derecha, como en muchos países, marcha en sus autos, o sea, no salen en las calles, no hacen sus desfiles. Y en eso pasa un camión y un trabajador que tiene toda la pinta de ser de clase trabajadora mexicana, saca su cabeza de la ventana, empieza a golpear su brazo y dice, esto es lo que mueve México. Y eso fue una bandera para todos. Dijeron, a huevo. O sea, sí, y hubo un momento donde ya por fin se podía hablar de esa situación. Y se dio aquí en México cuando, pues,
con el PRI y pues toda la fragmentación que vimos a través de, pues, algunos se fueron con MC, Movimiento Ciudadano, algunos se fueron con el PAN, ¿no? Ahora, hoy en día, la clase trabajadora está con Morena, con la cuarta transformación. Martín, hablaste de a veces la necesidad de alianzas defensivas entre partidos o coaliciones. ¿Cómo ves el asunto de una alianza defensiva entre países de América Latina y el Caribe? Justo en el momento en que Trump está amenazando con bombardear, invadir no solo Venezuela, sino Colombia, sino cualquier otro país que se le ocurra en el momento, la otra persona con quien habló. Dado pues, que tenemos Milei en Argentina, que tenemos Lula en Brasil, que tenemos un nuevo gobierno de derecha en Bolivia, que tenemos Claudia aquí en México, pues Chile parece que va a ganar la derecha otra vez, no se sabe, pero bueno, si fuera un cast sería horrendo. Pues voces muy dispares. ¿Hay alguna posibilidad de algo? Bueno, sabemos que Petro ha estado muy hablando pues, muy ferozmente al respecto, incluso desde las calles de Nueva York con su voz, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de algún frente común, aunque sea temporal, ante lo que parece una tentativa obvia de Trump de imponer una doctrina número 2.0? Bueno, efectivamente, el nivel de agresividad de Trump y de las clases dominantes latinoamericanas, no es solo, sí, claro, no es exterior, el enemigo no es claro. Sí. Hay una ofensiva regional, eso no hay duda, muy agresiva. El papel que está teniendo Trump, voy a poner mi ejemplo doméstico, el apoyo directo que está teniendo Trump a Milei para garantizarle su campaña electoral a días de las elecciones de medio término, poniendo al Tesoro norteamericano como financista en última instancia de la política, es una cosa que no se vio nunca, pero nunca. Cuando fue, por ejemplo, el rescate de Estados Unidos a México durante el tequila, era un contexto diferente, ¿no? El socio estratégico principal, el socio comercial principal, en el marco del NAFTA, una crisis global, y que además el anuncio del apoyo ya calmó la crisis. Acá ni siquiera están vendiendo dólares en el mercado local. Es una cosa claro, que además supone un nivel de coordinación como mínimo de la política económica en Washington, o sea, de la política económica en Argentina, que incluso para los parámetros del condicionamiento imperialista convencional es muy inusual. Es decir, lo que tenemos enfrente es una ofensiva imperialista y derechista muy grande, ¿no? Con clases dominantes muy agresivas, ¿no? Y que eso tal vez en parte explican esta tendencia a alinearse, ¿no? a que la representación política de las clases dominantes tiende a ser la extrema derecha, ¿no? Cosa que hasta hace poco tiempo no lo era. Incluso Milei, cuando gana, buena parte de la clase dominante lo miraban con desconfianza, parecía una aventura que iba a terminar muy mal. Ahora, no sé si es posible, es necesario. Empecemos por ahí, no sé si sería necesario algún tipo. Es un gran momento para una coordinación antiimperialista de países, movimientos, partidos, estados en América Latina, ¿no? Porque efectivamente estamos frente a una ofensiva regional, autoritaria, todavía no estabilizada. Esto hay que decirlo, porque hay mucho pesimismo, campea un gran pesimismo en la actividad. Bueno, México es un país que está en otra atmósfera, ¿no? Pero en los países gobernados por la extrema derecha hay un gran pesimismo, que tiene su punto, porque la situación es difícil, pero se corre el riesgo de exagerar. Hay fuerzas sociales todavía para resistir. Y uno de los síntomas de esto es que la estrategia de la extrema derecha, vuelvo al principio, es de minorías robustas, no de mayorías. Entonces, eso, una dinámica de polarización construye tu campo, pero también construye campo ajeno, ¿no? Porque todo el tiempo somete al otro campo a una situación de hostilidad que puede galvanizar la oposición. En cierto modo, el populismo latinoamericano ya hizo esto en algún momento, o sea, en el sentido inverso, ¿no? Voy a poner el ejemplo argentino. El kirchnerismo a partir del 2008, que es cuando entra en crisis, se fortalece como una minoría robusta y genera un clima de polarización que fortalece su campo, pero también va generando las condiciones del campo opositor. Y así va surgiendo la derecha y luego la extrema derecha. Bueno, creo que tenemos que recoger esto. Hay fuerzas sociales y políticas para resistir. Y de hecho, hasta ahora, las experiencias que tenemos en los países clave, Brasil, Argentina, de extrema derecha, bueno, no han logrado estabilizar su gobierno. Y para estabilizar su gobierno necesita infligir una derrota a las clases populares mucho más estratégica de la que han hecho, de la que han logrado. Entonces, yo creo que sí, necesitamos alianzas defensivas tanto en el plano doméstico como en el plano internacional para evitar una derrota de carácter catastrófico que podría suceder, esperemos que no. Sí, lo que yo iba a decir, comparto por completo esa visión. La verdad,
tengo cierto cynicismo, porque pues, aquí estamos hablando de la crisis de la izquierda y eso, pero yo creo que también es una crisis institucional. O sea, todo el sistema que se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial nos falló. ¿Por qué lo digo? Pues porque pasó un genocidio contra el pueblo palestino ante los ojos de todos. ¿Dónde estuvo la defensa del derecho internacional desde Europa? Que se supone que eran los que más... O sea, nosotros ya lo vivimos, vamos a evitar que eso... Pero pasó. Y lo que está pasando en el Caribe y ahora en el Pacífico también, o sea, me parece pues un insulto a toda la humanidad. Y de nuevo vemos que no solo no hay voces hablando en contra, sino voces que están tratando de aprovechar y posicionarse ante Estados Unidos. Pienso, por ejemplo, en la primera ministra de Trinidad y Tobago. O sea, mataron a 2 de sus ciudadanos y se pone a defender esa campaña militar. Entonces yo creo que lo único que queda es justamente eso, una respuesta unida, regional, porque ¿cuál es la otra opción? Y pues tal vez por ahí es mi pregunta. Si no se puede dar, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo en lo personal he criticado a la CELAC. Yo apoyo mucho la idea de la CELAC. Y qué bueno que López Obrador básicamente la rescató. O sea, ya había casi sido destruida, la rescató muy bien. Pero esto de operar con puro consenso, que no tiene una secretaría permanente, creo que en este momento nos está haciendo falta. Entonces, ante esta situación, falta de respeto internacional, las voces que en algún momento defendían, como las que, siendo incluso de derecha, en Europa defendían el derecho internacional de ese sistema, ¿qué otras opciones, qué otras posibilidades nos quedan? Porque yo sí temo que esto va a ir de mal a peor. Estamos contigo. Pienso que en el marco latinoamericano, la idea de una respuesta unida al nivel continental es muy importante. En el caso europeo, no lo veo así. Porque en nuestro contexto, ¿no? Es que después de la victoria de Trump y después de la victoria de Friedrich Merz, el cristiano demócrata, en las elecciones alemanas en el febrero, Merz ha dicho a la noche de su victoria que en este momento así difícil de crisis en el marco mundial, la Europa tendría que hacerse más independiente de Washington. Sí. El resultado... Mark Carney dijo lo mismo de Canadá. Sí. Con el mismo resultado. Sí. Y el resultado es una política aconsejada por parte de Trump mismo, y es una posición aún más subalterna, porque el proyecto colectivo y europeo, el proyecto, como he dicho, la bandera ideológica y política del endeudamiento colectivo europeo, el endeudamiento que no fue posible durante la crisis económica, es el rearme, la remilitarización de nuestro continente. Y hay sin duda países en los cuales esta idea de solidaridad regional puede sembrar atractivo. Por ejemplo, en Finlandia o Suecia, hay un impulso político en cualquier sentido que va por allá de las diferencias partidistas en favor de la remilitarización. En el sur de Europa, en España, o aún en Italia, no es así. Y aún en Alemania, todos los partidos más importantes y la prensa son más o menos alineadas en ese sentido, ¿no? Hablan de un punto de inflexión histórico. Y es fácil también pensar que todos los alemanes tienen la misma política de sus partidos políticos, filo sionista, que defiende
al 100% todos los crímenes de los genocidarios israelianos, ¿no? Pero en la sociedad, y es fácil y me gusta también un poco ridiculizar la cultura política alemana, que es así, ¿no? Sí. Así, sionista, etc., ¿no? Pero o por lo menos según las encuestas de opinión de las conversaciones que se puede hablar con personas normales que no trabajan en el mundo de la prensa o de los partidos políticos, la mayoría de las personas no quieren este proyecto. Por apatía o porque no entienden por qué la guerra en Ucrania ancora no ha terminado, o porque no quieren participar a los ejércitos o hacer su servicio militar. Hay tantos motivos, y no solo por antiimperialismo o crítica de la ideología imperialista. Hay tantos motivos porque los pueblos del continente europeo no quieren seguir esta marcha. Entonces, pienso que la izquierda y también los ejemplos mejores que habíamos mencionado, como la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, tienen que desafiar más abiertamente el proyecto europeo, porque el proyecto europeo no es bienestar y derechos que existen en todos los países, etc., ¿no? El proyecto europeo es la colaboración de las clases capitalistas de los países europeos, y ahora hay un proyecto para consolidar esta unificación, y es un proyecto, un compromiso que casi todos los países han ya aceptado de recortar el bienestar, educación, hospitales, etcétera, para gastar el 5% del PIB en las industrias militares. Es posible que una minoría pequeña de la población podría disfrutar de un keynesismo militar, pero se trata de una visión de un futuro cercano desastrosa para la Europa. Entonces se tiene que ponerse la pregunta de si queremos participar a este proyecto. Porque esta es la realidad del proyecto europeo. No es que los partidos de extrema derecha quieren fragmentar o buscar la salida. Son cada vez más importantes y aún hegemónicas en el proyecto europeo. Y esta es la realidad que tenemos hoy. Sí. Europa se rearme, pero critica la militarización de México. De México, sí, nosotros nos reímos mucho. La ironía discursiva. Ahí, sí. No, y sí, estoy de acuerdo. Yo creo que por eso es el camino ahí de desafiar de manera abierta, sí, el proyecto europeo, comparto, pero muchas cosas más. De hecho, yo lo cité ya en varias ocasiones, pero no sé si vieron la respuesta de João Pedro Stelli del MST, que dijo, si atacan a Venezuela, nosotros vamos a conformar brigadas internacionalistas y no vamos a detener hasta que mandemos todos los marinos de vuelta muertos a Estados Unidos. Sí. Así debe de ser. O sea, ese es el lenguaje. Mira, yo entiendo por qué Claudia nunca va a hablar así. No utiliza la misma retórica que veíamos de Chávez o de Maduro o de Evo. Y claro, la relación es mucho más compleja. O sea, no estoy diciendo que México, pero los pueblos sí. O sea, nosotros que estamos aquí en las trincheras, nosotros los pobres que vamos a recibir esas bombas y deciden también bombardear este territorio, nosotros sí debemos de ya poner una línea muy firme. Porque ahí es donde podemos, yo creo, empezar a cambiar un poco el tablero. Permíteme retomar un segundo esta idea. Yo coincido con lo que están diciendo. A ver, en Europa hay que desafiar el proyecto europeo, la Unión Europea. Es una de las lecciones que deja, por ejemplo, la experiencia de Syriza. O sea, no hay un margen para un proyecto progresista en un país si no desafía los tratados europeos. Pero hay que hacer más extensiva esta idea. Es decir, tenemos que tener cuidado
A ver, las políticas, digámoslo así, reformistas, necesitan de una configuración social y política muy específica y generalmente transitoria, es decir, o un gran impulso productivo o unas relaciones de fuerza favorables. Por ejemplo, en América Latina o en Sudamérica, el gran boom de las commodities, es decir, que permite articular acumulación capitalista y redistribución del ingreso. Ahora, eso en general tiende a terminar. Entonces, hay que saber que también vamos a tener que desafiar de forma más decidida el poder del capital, ¿no? Sí. Porque si no Fred Bloch hablaba del veto empresarial, es decir, hay un momento donde las clases dominantes tienen una capacidad de veto efectivo sobre las políticas de los gobiernos y por eso hacen fracasar casi todo, porque ni siquiera con una acción política deliberada, sino con la acción espontánea de fuga de capital, de desinversión, que termina en inflación y tal, genera un gran desorden político y económico. Entonces también tenemos que proponernos ser más radicales en nuestras políticas para darle sustentabilidad. Y esto es un viejo debate, no solo un viejo debate de la izquierda, sino también un viejo debate latinoamericano. Y fue la experiencia, estuvo muy claro para mí, muy nítido, o me gustan las fórmulas que adquirió en el debate chileno de la Unidad Popular. El Partido Comunista o el sector de la gente decía consolidar para avanzar, es decir, aumentar la base de sustentación política hacia los demócratas cristianos y tal vez hacia los militares, para luego en algún momento avanzar. Y el MIR, o la izquierda radical chilena, decía más bien avanzar para consolidar, es decir, quitar poder social y económico a las clases dominantes para darle sustentabilidad política al proceso. Yo creo que esta es una lección importante para el ciclo progresista latinoamericano y la izquierda global, ¿no? Sin duda. Sin duda. Pues yo creo que es un buen punto para cerrar. Pues muchísimas gracias. Qué bueno que hayan coincidido aquí en la Ciudad de México, ¿no? Espero que regresen individualmente o los dos juntos. Vamos a coordinar. Pueden ir cuadrando sus viajes. Pues dado que pues este es un taller, tenemos un regalo para cada uno de ustedes. Gracias. Una libreta hecha directamente en el taller para que vayan anotando las estrategias necesarias para consolidar para avanzar para consolidar. De hecho, mejor apuntarlo que ponerlo en el celular, porque Sí. yo creo que también estamos ante una situación donde ya no Pueden hay seguridad bloquear digital. sus cosas, ¿no? ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, por el regalo. Fue muy agradable. También para la conversación. audiencia que sepa que sí se trabaja aquí en este taller. Sí, este sí es, ¿no? Un taller ahí obrero y donde las cosas se hacen todavía a mano. Pues muchas gracias Martín, muchas gracias David. Este ha sido otro episodio de El Taller. Nos vemos nuevamente en Soberanía muy pronto y también aquí con otra entrevista muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.